Hechos, capítulo 16, vamos a leer del versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bien, estamos, como hemos dicho ya varias veces, en este inicio de la iglesia en Filipos y de algunos acontecimientos que allí se dieron para establecer las bases de la iglesia. Entre todo lo que la narración, la descripción que hace Lucas del pasaje, hay algunas ideas, algunos conceptos que, aun cuando no se analizan, simplemente se presentan, son muy importantes y que se repiten a lo largo de todo el libro, ¿no? De todo el texto. Hemos visto dos conceptos, dos ideas que son importantes, y en esta mañana vamos a ver el tercero. Son importantes para la iglesia que estaba estableciéndose en Filipos y son importantes también para nosotros. A veces pensamos que la iglesia o los creyentes tenemos que recibir algún formato, algún texto escrito de doctrinas y de comportamientos, como si fuera alguna especie de credo o de confesión de fe o de estatutos y normas. La iglesia, tal como aparecía en Filipos y ocurriría en otros lugares, y que debe de ser así también entre nosotros, no es tanto de recibir, bueno, ahora que habéis creído, recibir la carta de los apóstoles de Jerusalén, esto es lo que tenéis que guardar. No es así, sino que hay instrucciones constantes que traían los apóstoles inspirados. Y algunas de esas ideas se van mostrando cada vez más claramente en la vida de la iglesia. Una de ellas que hemos estado viendo y no vamos a tener suficiente tiempo para enfatizar a lo largo de toda nuestra vida es el concepto del Evangelio, salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Ya lo veíamos el domingo pasado. La idea sorprendente de que un carcelero pudiera escuchar aquel mensaje poderoso y que tiene que ser también poderoso para nosotros. ¿Quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo para perdón de tus pecados. Y todo eso lo podríamos desarrollar constantemente y la Escritura lo hace. La otra idea que hemos visto en el versículo 25 es el gozo en medio de la tribulación. No nos da detalles, sencillamente nos describe como unos presos, en medio de las circunstancias tan difíciles y tan duras, son capaces de cantar y de glorificar al Señor. Eso no lo puede hacer cualquiera, solamente aquellos que han sido renovados y transformados y que no se dejan llevar por el dolor o la aflicción de la carne, sino por el poder del Espíritu en sus vidas. Pero hay alguna cosa más que yo quisiera que pudiéramos ver en este día. Déjame que te pregunte algo importante, sin limitarla a otras importancias y las otras cosas. ¿Cómo es tu relación con la iglesia actual, ahora, en este momento? Lo que vamos a ver solamente con una idea muy corta, el último versículo que hemos visto,
tiene que ver mucho con nuestra propia vida y nuestro concepto de vida de iglesia y de actuar. ¿Cómo es tu relación con la iglesia? ¿Qué es lo que esperas de ella y qué es lo que tú haces por ella? Esta idea yo quiero que la veamos. Y no vuelvo a decir como un concepto de doctrina y de teología, que la Escritura lo hace en las cartas, sino la idea que es fundamental y que nace de una manera natural o espiritual por causa del Espíritu en cada creyente. Fijémonos en la situación. Es la salida de la cárcel, lo que se nos describe. Han sido maltratados injustamente, golpeados, se les ha metido en prisión, se les ha atado con cepos los pies. Y en medio de toda esta adversidad hay un terremoto o algún estremecimiento, la cárcel se abre, las puertas se abren, parece que se van a escapar, viene el carcelero, ve las circunstancias, se convierte, los saca de la cárcel. Los saca de la celda, pero los tiene en su casa todavía, cura sus heridas, los sana después de que el mismo carcelero se ha convertido con toda su casa. Y en medio de todo este movimiento, los magistrados, las autoridades de la ciudad de Filipos, quizá han estado analizando y dicen, ¿qué es lo que hemos hecho? Estos hombres no han cometido ningún delito en sí, sencillamente han curado a una muchacha o la han ayudado en su posesión y los dueños han perdido su riqueza y se quejan, pero no hay nada. Que se vayan. Es tan fácil entrar en la cárcel como soltarlos de la cárcel. Vienen de manera injusta y los meten y ahora de una manera incongruente los sacan. Pero Pablo no permite que esto sea así. Cuando llegan aquellos alguaciles, los soldados, de parte de las autoridades, y les dicen, os podéis marchar, el carcelero le dice, bueno, pues ya, os podéis ir en paz. ¿Cómo que ir en paz? Esto se ha hecho una injusticia. Nosotros no vamos a salir como delincuentes que se escapan. Por una parte, en Pablo y Silas hay una firmeza. La firmeza ante las autoridades. No, ellos nos han metido, ellos que vengan y nos saquen y que entiendan que nosotros somos romanos y que tenemos derecho. Firmeza. Pero a la misma vez hay respeto, hay sumisión a las autoridades. No hay ningún tipo de instigación, de ataque verbal, de odio, rechazo. Esto es peligroso porque puede crear un antecedente con respecto a la Iglesia. Podemos llegar a entender que la Iglesia es enemiga del Estado y es enemiga de los gobiernos, incluso de gobiernos tan injustos como aquel, pero no es así. La Iglesia en ningún lugar nos dice que tengamos que rebelarnos o tengamos que presentarnos con firmeza ante las autoridades y rechazar. Algunas veces la Iglesia de Roma se presenta como enemiga del Estado porque va en contra de sus ideas religiosas o de su ética, etc. Pero nosotros no somos llamados a hacer un antagonismo, una oposición. Pero sí tenemos que mostrar firmeza y claridad. Por una parte tenemos que decir, no vamos a aceptar que se nos haga injusticia, pero por otra parte tenemos que aceptar la autoridad y el gobierno de las autoridades que nos dirigen. Lo que sí hace, después de haber dejado claro aquella situación, la Iglesia cristiana no ha hecho ninguna ofensa, no se le puede perseguir y maltratar injustamente, pero bueno, si vosotros venís con buenas palabras, reconocéis que nuestra ciudadanía romana tiene ciertos derechos, entonces sí, nos vamos a marchar en silencio, y así ocurre. Y cuando salen de la cárcel, podemos ver a estos dos hermanos, todavía heridos, todavía sangrando, quizá, ir a la iglesia. Dice que salieron de la prisión y fueron a casa de Lidia, que era donde se había establecido la iglesia naciente, y allí estuvieron consolando a los hermanos. Lucas no nos da muchos detalles. Entendemos cuando dice aquí en este versículo que eran los hermanos, y visto a los hermanos los consolaron, no eran todavía aquellos que se habían bautizado en la prisión del carcelero con su familia, pero sí que sería Lidia, pero ya no solamente Lidia, sino que sería alguno más. Quizá entre ellos estaba aquella joven que había sido librada de la posesión de adivinación.
Pero el caso es que habría algunos otros creyentes, otros convertidos que estaban en aquel lugar. Qué importante es enseguida buscar el refugio, la relación, la comunión con los hermanos. Y esto es lo que hace Pablo y Silas enseguida que salen de la cárcel y han dejado las ideas claras con respecto a las autoridades. Ahora bien, y aquí llegamos. Pablo y Silas en la iglesia. ¿Qué es lo que notamos, qué es lo que notáis en esta narración corta y sencilla que hace Lucas? No están buscando el refugio en la huida. Podríamos decir, hombre, acaban de salir de la cárcel y se van a esconder, van a buscar refugio, apoyo de los hermanos allí en este lugar. No están buscando ese tipo de refugio pensando que la iglesia sería un fortín para ellos y sus circunstancias. Tampoco nos señala Lucas que lo que estuviera buscando Pablo y su compañero serían de curar las heridas, como si fuera un lugar de decir necesitamos un reposo, necesitamos un hostal, alguien que venga y que nos pueda curar de este ataque y de este daño físico que nos han hecho. No se señala que hubiera ningún tipo de curación, ya lo ha hecho el carcelero en parte. No quitamos que pudiera ser, no entramos en los detalles que Lucas no haya descrito y que pudieran existir. Seguramente cuando los vieron, pues le ofrecerían la comida, el descanso y le curarían las heridas como estuviera a su alcance. Pero no es esto lo que Lucas nos quiere dejar. No están buscando consuelo para ellos mismos. El que la iglesia pudiera acercar a hermanos, como habéis sufrido, estamos con vosotros, ánimo, os damos aliento, vamos a dar el dinero necesario, queremos que sigáis, o es mejor que os retiréis, que os refugiéis, que descanséis, que os vayáis a pasar unas vacaciones a Marbella. No está diciendo ningún tipo de esta cosa, que posiblemente los hermanos estuvieran diciendo, pues es tiempo de que descanséis y que encontréis sosiego, habéis pasado unas horas terribles y por tanto merecéis. No está hablando de los merecimientos y de lo que la Iglesia podría hacer por ellos. Seguramente Pablo y Silas merecen inmensos respetos y halagos, los reconocimientos. Esta iglesia de Filipos que acaba de nacer, que está aquí en la casa de Lidia, reconoce, vamos a poner una placa. Y pondremos una placa de agradecimiento de parte de la iglesia de Filipos. No nos dice que pudieran estar aquí buscando algún tipo de reconocimiento y de halagos. Bueno, muchas veces esto lo podemos notar y nos desviamos un poquito de la atención y pensamos cuán grandes son estos hombres y los queremos poner en los pedestales de nuestros edificios, mostrando cuán grandes han sido ellos en el trabajo. No quita de que se pueda reconocer. Ayer mismo pudimos ver esos 100 años de reconocimiento de la labor de nuestros hermanos en esta tierra dura del pasado, no la fácil del presente, sino del pasado del centro de España. Hay que reconocer y halagar a aquellos que han trabajado y lo han dado todo, casi todo, por el Evangelio, como lo había dicho Pablo y y Silas en aquel tiempo tan difícil. Pero no es esto lo que nos quiere señalar Lucas en su narración. Fijaros bien, y aun cuando no se exprese con toda la fuerza, en el original del idioma lo hace. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Es decir, Pablo y Silas salieron de la prisión después de haber sido maltratados tan duramente y consolaron a los hermanos. Son ellos los que salen de la prisión y van a la iglesia naciente para consolarlos. Están mirando a la iglesia no como el lugar para recibir, sino que están buscando aquella iglesia para seguir dándoles. Y esto debería de quedarnos muy claro en nuestra mente. A veces pensamos diciendo, hemos hecho un pequeño esfuerzo, hemos hecho algo que llame la atención de la gente y lo que necesitamos es que venga alguien y que nos dé una palmada en la espalda. A veces somos tan débiles en nuestra fe y tan grandes en nuestro ego que necesitamos que constantemente vengan y nos reconozcan nuestros méritos y nuestras habilidades.
O que estamos tan cansados que lo que necesitamos es que venga gente de nuestra iglesia y nos diga, bueno, descansa aquí un poquito que yo voy a hacer el trabajo por ti. Pero la mentalidad de Pablo y la mentalidad de las Escrituras no es esta, sino que aun a pesar de lo que está pasando y de lo que estaba ocurriendo, ellos quieren seguir consolando, fortaleciendo a la iglesia, incluso en los momentos más duros. Si hacéis un recorrido en la parte que ya hemos visto de Hechos y lo que aún queda en el libro de Hechos, veremos que esta idea está constantemente en la relación. Cómo hermanos vienen y consuelan a la iglesia. Constantemente hay misioneros que vienen para consolar a los hermanos de otros lugares, o que no le creemos demasiado esfuerzo o aflicción a los hermanos en la iglesia. La mentalidad que debemos de tener no es de venir a la iglesia a recibir, sino que tenemos que venir a la iglesia a dar, incluso en los momentos más duros y más difíciles de nuestra vida. Ahora tengo abundancia. El Señor me ha bendecido y tengo abundancia de salud, tengo abundancia de tiempo porque estoy jubilado y tengo abundancia. Ahora sí voy a hacer algo. No es que está diciendo las Escrituras lo que te sobre, dalo, sino da, siempre. Incluso, aun cuando estás saliendo de la misma prisión, tu cuerpo está dolorido y todavía has sido o estás sintiendo la humillación con la que te han tratado. Yo creo que todavía nos falta mucho de entender las implicaciones del Evangelio. Mirad, en esta corta narración, solamente en esta parte de la conversión del carcelero, hemos visto el poder del Evangelio. Si crees en el Señor Jesucristo serás salvo. No hay nada más que hacer. No hay ninguna otra obra. Ríndete, pon tu confianza en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es un mensaje gratuito para todos vosotros. En cualquier instante, en cualquier momento, si quieres ser salvo, cree en el Señor Jesucristo y ya serás salvo. Y viene el otro concepto de que es natural y nace. Si realmente has creído y has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, no te importa dónde te encuentres, no te importen las dificultades, algo van a hacer de ti, aguas vivas van a surgir de tu corazón que te van a hacer cantar en medio de la hoguera. No tienes que hacer nada, surge espontáneamente. E igual que el niño cuando nace llora o sonríe, más tarde, igual nosotros en el momento de nuestra conversión hemos sido transformados que somos capaces. En lugar de lamentarnos y llorar y clamar y exigir justicia, de decir cuán grande es nuestro Señor, incluso en estos momentos difíciles. Pero este Evangelio y este cambio de naturaleza del corazón también tiene sus responsabilidades y tiene sus implicaciones. Y a veces no entendemos las implicaciones del Evangelio. Constantemente va a venir nuestro ego de pensar que nosotros tenemos que recibir, nosotros merecemos, nos tienen que dar, nos tienen que reconocer. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es dar y dar y dar, implicarnos hasta el final y por completo. Fijaros la idea que está aquí. Habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Esta palabra es una palabra extraordinaria. Aparece muchísimas veces en las Escrituras. Hay otras parecidas en el griego, pero esta es muy importante. Se da la característica, por ejemplo, de que al Espíritu Santo va a ser el consolador, el mismo origen, de la misma base que tenemos aquí. O nos dice en Tesalonicenses que incluso Dios consuela y cuando es un privilegio poder conseguir encontrar, disfrutar del consuelo de Dios. Es la misma idea. Y nos dice que había cierto hermano en Jerusalén que era hijo de consolación y que era capaz de consolar en medio de la adversidad. Es la misma idea de la que cuando Pablo y Silas salen, lo primero que hacen es ir a la iglesia y ver a los hermanos para consolarlos. Por una parte, nos viene la idea, la palabra de consolar, de exhortar. Algunas veces se traduce en la Escritura, en algunas partes,
como exhortación y por otra de ruego. Sería como exhortar con ruego. Fijaros en 2 de Corintios, capítulo 5. El versículo 20, es extraordinario este versículo y sorprendente. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta palabra rogar es la misma que estáis teniendo aquí en Hechos de consolar. Es como si os exhorto, igual que Dios os exhorta, os anima, os ruega. Atender, dice lo que yo tengo que decir acerca del Evangelio, reconciliaos con Dios. La mayoría de las veces entendemos en el contexto de que está hablando de alentar y de animar. Cuando alguien consuela es que le anima y le alienta, le dice, venga, sigue más. Es como si quisiera darle más respiración, más aire, más fuerza a esa persona. Es como el poder levantar el ánimo o el aliento. Es lo que nuestro concepto de consolar puede tener. Pero la idea de consolar Pablo a la Iglesia, la idea de consolar el Espíritu a los creyentes, la idea de consolar a Dios a sus hijos en sufrimiento y en necesidad, es y debe de recoger todas estas tres cosas. El Señor exhorta, casi como si fuera un ruego y una súplica, con ternura, pero con mucha fuerza, a que sigan adelante, a darles aliento y ánimo. Uno podría llegar y decir, tienes que trabajar. Lo podemos hacer. Pablo dice, cuando estoy lejos soy duro, cuando vengo soy tierno, pero no me hagáis ir. Pablo puede ser muy exigente y muy duro. Me vais a temer como tenga que estar delante de vosotros. A veces tiene que hablar con la autoridad y con firmeza. No nos debería de temblar de poder exhortar a la gente con exigencias. No se permiten estas cosas. Pero la mayoría de las veces, como podemos ver aquí, no es de la exigencia, no es la de la obligación, no es la de la imposición, no es la de recordar que pueden caer en las manos de un Dios airado, sino la de el ruego suplicante de que no te dejes desfallecer y que no pierdas el ánimo y que sigas adelante. Como podemos ver que está ocurriendo en nuestro caso con Pablo y Silas a la iglesia. Lo que está mostrando es, hermanos, fijaros lo que son capaces de hacer la gente, ver las tremendas dificultades que tenemos que afrontar, pero vosotros no os fijéis en lo que nos han hecho, no os fijéis en lo que pueda pasar, sino fijaros en otro tipo de cosas y de circunstancias para seguir adelante. No os frenéis ante esta oposición de autoridades, de judíos, de gentiles, romanos, acerca de, o en contra del Evangelio, y vosotros adelante. Si queréis saber y entender con claridad lo que esto estaba implicando, leer la carta de Pablo a los filipenses, un tiempo después, como Pablo escribe a estos hermanos. Leer conmigo, por ejemplo, en 2 de Corintios. En el capítulo 4, versículo 12. Es Pablo hablando a los creyentes en general de su propio ministerio y dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. A veces los que somos mayores se lo decimos a los que somos jóvenes, los padres se lo decimos a los hijos. Nosotros vamos envejeciendo, vamos perdiendo vida porque vosotros nos las estáis quitando, ¿no? Conforme nosotros nos hacemos más débiles, vosotros os hacéis más fuertes. Esta es una idea natural. Nos gastamos por aquellos para que puedan conseguir su
sueños y sus ideas. Y Pablo lo está diciendo a nivel espiritual. Mi trabajo es gastarme. Para mí es la muerte que va actuando, pero para vosotros es la vida. Conclusión, yo me voy a dar para que vosotros viváis, para que sigáis adelante. La implicación del Evangelio no es vengo a que me curen, vengo a que me sanen, la iglesia es un hospital, es una residencia de ancianos. Mentira, no es esto. La iglesia es un taller, es un lugar de trabajo, es el lugar donde tenemos que venir a ejercer nuestros dones. Me voy a gastar para que vosotros tengáis la energía de seguir adelante. Capítulo 5, versículo 15. Y dice, referente a todos los creyentes, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es vuestra vida? ¿Qué momento más placenteros es cuando estáis afligidos y de vuestro corazón sale un canto de alabanza y de alegría? Qué gozo es poder ver que en medio de la adversidad podemos gozarnos en el Señor y tenerlo siempre presente. Pero también es el de dedicarnos por completo a Él. Ya no vives para ti, sino vives para el Señor y para el Evangelio. Las implicaciones es una vida constante de trabajo. El símbolo que trae Pablo en algunos lugares de la Escritura es que el creyente es un soldado que lucha contra los enemigos. Es un atleta que trabaja para poder mejorar en su vida. Es un agricultor que trabaja duro para encontrar fruto de la tierra. El cristiano no es un jubilado. El cristiano no es alguien de vacaciones. La tierra y el mundo no es un paraíso. No estamos aún en la ciudad celestial, estamos en el desierto y estamos buscando aquello que el Señor nos tiene preparado. Tenemos que trabajar. Lo importante, lo primero y lo último es la obra del Señor y después tú. En un principio, cuando estábamos viendo estos pasajes, os leía de las últimas palabras de algunos hermanos cuando estaban para morir en la hoguera, mártires españoles. Hemos leído algún otro texto que nos recuerda lo grande de los hombres del pasado y del poder del Evangelio. Tengo un libro conmigo que se llama Epístola Consolatoria. Es de un hombre que se llamaba Juan Pérez de Pineda. Era un fraile que estaba de maestro en un convento, en un seminario en Sevilla. Y cuando se desató la persecución de los cristianos en Sevilla, él tuvo que huir con otros frailes. Algunos los pillaron y los quemarían en la hoguera. Él se pudo refugiar en Ginebra. Y cuando pudo ir del primer auto de fe, la primera quema de creyentes, y se acercaba al segundo auto de fe, entonces escribió esta epístola consolatoria a sus hermanos. Y uno podría llegar y ver que su carta sería completa con alabanzas y halago de los hermanos, del testimonio, de cómo bien que el Señor los va a recibir y les va a dar, y las coronas de victoria. Todo eso es real, todo eso es cierto, pero su carta no habla de estas cosas. Fijaros, por ejemplo, en un texto en el que se dirige a, la palabra consolatoria que le está describiendo a los hermanos que están para morir, nunca verían esa carta vivos, serían quemados. Pero lo escribió para ellos, acerca de la fe y las obras, a causa de las aflicciones de los fieles, la cruz de Cristo y de los suyos, providencia de Dios con los suyos en el sufrimiento, la unión de los fieles con Cristo mediante la persecución, las riquezas de los fieles, no de aquí, sino la del cielo. Pero ¿por qué los fieles son afligidos? Los que padecen el Evangelio. La verdad no depende de los hombres, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está diciendo? Vais a sufrir, vais a sufrir, vais a sufrir. Esta es la realidad de lo que se va a presentar. Y dice, por ejemplo,
nuestros hermanos españoles. ¿Qué cosas nos pueden ser más útiles y saludables que aquellas por las cuales somos certificados del amor que nos tiene Dios, de que hemos de ser libres de la condenación que se ha de hacer contra el mundo? Hartos mejores y más útiles son las tribulaciones que las prosperidades por las tribulaciones de la palabra. ¡Qué mejor cosa que poder ver la señal y la garantía de que somos creyentes por medio de la tribulación, mejor que las mismas riquezas! No hay cosa que más destruya la crueldad y violencia de los tiranos que la paciencia y la humildad de los santos, y el someterse de corazón al querer de Dios y pedirle socorro confiados en sus promesas. ¡Qué mejor cosa que podemos aspirar y ver! Y termina su carta de esta manera: helos aquí, como son contados entre los hijos de Dios y tienen parte con los santos, de manera que anduvimos errados del camino de la verdad y de la luz de justicia no nos alumbró, y el sol de inteligencia no salió sobre nosotros. Cansados estuvimos por despeñaderos y no supimos el camino del Señor. ¿Qué nos aprovechó la soberbia? ¿O de quién nos contrajeron las riquezas con la arrogancia? Pasaron ya todas las cosas, todas aquellas cosas, como sobra y como correo que va de posta en posta. No troquemos, pues, la misericordia y la paz eterna de Dios por la prosperidad tan breve de los malos. Dejémoslo reinar y florecer, porque cuanto más altos se levantan contra Dios, tanto mayor será su caída. Porque los malos verdeguean como la hierba, dice el Espíritu Santo, y todos los obreros de maldad florecen para que después perezcan para siempre jamás. Sueño es la prosperidad que al presente tienen. En despertando del sueño se hallarán perdidos y sin brazos y manos. Perezcamos nosotros el momento de adversidad que nos cabe, con firme esperanza en Dios, el cual, como tiene jurado, jamás se airará ni apartará de nosotros su misericordia. Pues por Cristo nos es Padre perpetuamente. Seámosle fieles hijos en todo tiempo y lugar. Porque acabada la conquista y habiendo perdido la vida por su amor, la hallaremos en Él sana y salva y libre de todos peligros, y oiremos de su santa boca las palabras con que recibirá a todos los suyos, diciendo a cada uno: contento estoy de ti, siervo bueno y fiel, porque me fuiste fiel hasta el fin, entra en el gozo de tu Señor. El Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubierais padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea el imperio y la gloria para siempre jamás. Amén. Esto lo escribió alguien que tuvo que huir y que murió en el exilio por causa de su fe, para hermanos que habían muerto y que habrían de morir por causa de su fe en su tierra querida, en Sevilla. ¿Qué entendéis vosotros por ser iglesia? ¿Y qué entendéis por las implicaciones del Evangelio? ¿Habéis pensado que salvaros, que el perdón de vuestros pecados era encontrar una burbuja que os proteja de todos los males y que ibais a conseguir tener el cielo físico en la tierra? ¿Habíais pensado que el Evangelio es un evangelio de prosperidad, de gozo, de descanso, de placeres? Es todo lo contrario. Pero aún así, nosotros no estamos para poder recibir, que podremos y debemos de hacerlo, sino de poder dar en medio de las adversidades y de las circunstancias. La fe que predicaron Pablo y Silas, el gozo que manifestaron Pablo y Silas y el consuelo que dieron a la iglesia Pablo y Silas, hicieron lo que ahora nosotros tenemos como la iglesia de Filipos y que podemos leer en su carta. ¿Qué iglesia dejaron cuando se marcharon? Dice que consolaron a los hermanos
y se fueron. Van a encontrar mayores dificultades en los lugares siguientes a los que van a ir. Pero ¿qué iglesia dejan allí? ¿Qué iglesia dejaron con su mensaje y con su testimonio? La iglesia no es solamente las palabras que dices, sino la obra que haces. No pienses tanto en que le vas a dejar un código de doctrina a tus hijos en la fe cuando tú no estés, sino qué hablarán de ti, qué vas a dejar tú con tu trabajo y tu dedicación. ¿Vas a poner de epitafio en tu vida espiritual qué bien me consolaron? ¿O van a poner los demás en tu epitafio cuando no estés qué buen consolador? ¿Vas a poner simplemente cuánto yo recibí? ¿O vas a poner cuánto Él dio? Según el texto que tenemos, parece ser en el 16:20 que Lucas se añade a ellos, al grupo, y que está también en Filipos, no fue tomado preso. Y más adelante, en el versículo 40, dice que ellos se fueron. Otra vez viene en tercera persona del plural y por tanto no está Lucas. Algunos dicen que Lucas se quedó en la iglesia de Filipos. No nos da los detalles, nos dice luego en el capítulo 20, versículo 5, en el tercer viaje misionero, que Lucas, el médico, el que ha escrito la narración, se va a añadir a ellos. Pero todos entienden, la mayoría entiende, que está siguiendo la estrategia que se ve en otras partes de Pablo. Pablo va dejando siempre uno de su equipo para que instruya a las iglesias. No solamente les da la doctrina, el evangelio, se convierten, sino que les da a alguien que les puede ayudar en los primeros pasos, en los primeros años de su vida como iglesia. Y seguramente podemos pensar que Lucas quedó con ellos, con los de Filipos, para poder instruirle. Pero fijaros bien la iglesia que habían dejado. Mujeres, esclavos y gentiles. Nos dice la historia que los judíos tenían una oración que repetían constantemente. Los hombres oraban de esta manera: Dios, te pido o te doy gracias porque no soy mujer, porque no soy gentil y porque no soy esclavo. Y aquí tenemos una iglesia sorprendente, formada por mujeres, por gentiles y por esclavos. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Lo que Pablo nos enseña después en los Corintios. Lo más pequeño y lo más insignificante es la luz más poderosa para trastornar el mundo. Aquí estáis vosotros. Vosotros sois quizá hoy en día como los gentiles, como las mujeres del pasado sin derechos, como los esclavos en medio de la adversidad. Pero vosotros sois el instrumento para la gloria del Señor. Sois los elementos para construir una iglesia. La iglesia no se hace con los grandes predicadores. La iglesia no se hace con los grandes instructores. No se hace con los grandes dones que puedan manifestar algunos. No se hace con los potentados o poderosos de este mundo. Se hace con hombres y mujeres como vosotros, que han entendido el Evangelio, que tienen un gozo innato en su corazón desde su conversión y que por tanto entienden de su responsabilidad en el trabajo. La consolación tiene que ser un efecto recíproco. Es verdad que uno viene y que tiene que encontrar una iglesia receptiva, que ayuda, que consuela, como la iglesia de Jerusalén ayudando con el Evangelio de Antioquía y Antioquía ayudando con su riqueza material a los de Jerusalén. Nos tenemos que ayudar mutuamente, pero tenemos que tener claro para qué hemos sido llamados. Hemos sido llamados para servir. Y tiene que estar esto en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Tenemos que estar preparados para las dificultades. No te relajes en tu colchón de plumas espiritual. No te acomodes en el tiempo de libertad que puedas estar disfrutando. Cualquier día te podrás encontrar con un cepo a los pies o con una hoguera a tu alrededor. Y entonces, ¿qué? Cuando salgas de la prueba, cuando salgas de las dificultades, sal y sigue dando. Porque tú estás aquí, creyente,
para glorificar al Señor y servir a su causa. Y si no lo haces, si no lo ejerces, si no usas tus dones, si no estás actuando, dando para la iglesia, es que no has entendido lo que es el Evangelio. Quiera el Señor que ninguno de los que está aquí sobre, que ninguno esté aquí para ser hospitalizado, pero sí para encontrar el taller de herramientas para trabajar, para edificar el cuerpo de Cristo.